Buen día, estimados asistentes y organizadores de este congreso. Les hablaré sobre la investigación Corren, vuelan, se aceleran, comportamiento de habitación en aves de entornos urbanos. Los autores fuimos el doctor José Antonio González Oreja y yo, Verador Espinder Díaz, que provenimos del Laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Le agradezco a la SEP por la beca recibida y a la Facultad de Ciencias Biológicas, así como a las personas que de alguna manera estuvieron presentes en esta investigación. Les hablaré sobre qué es la FIC y la AD y la habitación, así como los objetivos de esta investigación. Les compartiré de qué sitios y en qué especies obtuvimos datos, así como los resultados que obtuvimos de los análisis realizados y la discusión correspondiente. Dentro de la ecología del miedo, se estudia al comportamiento del depredador, que está conformado por un conjunto de acciones, de rasgos que permiten a los animales detectar depredadores oportunamente y evadirlos y reducir la probabilidad de que sean depredados. Aquí nos metemos con la percepción del riesgo de depredación, que es la detección de la posibilidad de que ocurra el ataque de un depredador. Los animales perciben estímulos del ambiente y ante estos reaccionan, pero puede que en ciertas circunstancias un estímulo implique mayor riesgo y entonces esas reacciones pueden variar. Todo tiene que ver con la flexibilidad del comportamiento y la plasticidad fenotípica. Es por eso que algunas especies toleran mejor que otras las condiciones provocadas por la perturbación humana. En investigaciones al respecto se llegan a analizar la distancia de alerta y la distancia de inicio de huida, como la de esta paloma, o AD y FIT por sus siglas en inglés. La primera hace referencia a la distancia en la que un animal exhibe un comportamiento de vigilancia ante la aproximación de un potencial depredador, y la segunda a la distancia en la que un animal comienza el escape. Ambos forman parte de la evitación, que es la interrupción de la actividad de la presa para no ser detectada por un depredador y de la vida de la presa como resultado de la interacción entre depredador y presa. En investigaciones que evalúan el efecto de la perturbación humana, se llega a comparar al ser humano con un depredador. Gracias a los ajustes en el comportamiento, los animales son capaces de afrontar la organización. Se ha señalado que la FID es una herramienta útil para evaluar el efecto de la perturbación y evaluar qué tan susceptible es una población a la perturbación humana. Se ha señalado que poblaciones de aves urbanas son más audaces que las de entornos menos urbanizados. Y esto es un indicador de que una población está en un hábitat degradado por la reducción de las respuestas de evitación. Además de la vigilancia antidepredatoria, la modalidad de escape también forma parte del comportamiento de evitación. Al comparar estos rasgos se puede determinar si la flexibilidad del comportamiento y la percepción del riesgo de depredación son un elemento clave por el que ciertas especies tienen mayor éxito que otras en ambientes perturbados. Planteamos los siguientes objetivos. Identificar el efecto de la urbanización en las distancias de evitación que presentan las aves de varias especies e identificar el efecto de varios factores en la modalidad de huida de esas aves. Obtuvimos los datos en 3 localidades, en Ixtenco, Tlaxcala, Huamantla, Tlaxcala y Puebla, Puebla, que conforman un gradiente de urbanización. Y con base en el total de población, asignamos estos términos de urbanización menor, urbanización intermedia y urbanización mayor para referirnos a cada una de estas localidades. Obtuvimos los datos de la tortolita cola larga, la paloma doméstica, el gorrión doméstico y el zanate mexicano. De marzo a junio de 2019 realizamos itinerarios en estas localidades. Cuando encontré un ave que perteneciera a las especies que mencioné, que escaparon, y entonces medí la distancia de inicio de huida y la modalidad de huida. Para evaluar los datos, realicé una ANOVA de 2 vías y un análisis de componentes principales. Les presento los datos conforme a los objetivos. En la primera sección, al evaluar el efecto de la urbanización y la especie, encontré que había un efecto de la urbanización en la distancia de alerta. En el sitio de urbanización menor, la AD fue más corta. Y en el gorrión doméstico, esto también se encontró en sitios donde la urbanización fue inferior y fue más corta en donde la urbanización fue mayor. Encontré además interacción entre la urbanización y la especie en la FIT. En general, en el sitio de urbanización mayor, la FIT fue más corta, como pueden ver.
También en otras investigaciones, en la tortolita cola larga, la FIT fue más larga, donde la urbanización fue inferior. También la paloma doméstica y fue similar en sitios urbanos. Además de que en el gorrión doméstico fue más larga en sitios donde la urbanización fue inferior. En otras investigaciones he encontrado que poblaciones más urbanas de varias especies presentaban FIT menores que en entornos menos urbanizados. Y también que especies con FIT más largas solían presentar FIT más largas en los diferentes sitios en contraste con las otras especies. Esto también lo encontré y en las especies que tuvieron las FIT más cortas, que fueron la tortolita y la paloma, podría deberse a la coloración críptica de sus plumas, como señalan otros investigadores, pero tendrían que hacerse más investigaciones al respecto. Respecto a la modalidad de huida, consideré 3 tipos de escape: escapes volando, escapes corriendo y escapes andando. Y también, al momento de que huían, yo registré si las aves estaban solitarias o en un grupo. Y si estos grupos eran de grupos específicos, con específicos o mixtos. Es decir, que había más individuos que de la misma especie que la ave focal y de otras especies también. El eje 1 del PSA explicó cambios en la modalidad de huida. El extremo negativo quedó asociado a un aumento de escapes volando y aumento de la FIT. El extremo positivo a escapes andando corriendo en sí terrestres. Por otro lado, el eje 2 explicó cambios en el gregarismo. El extremo negativo quedó ligado a un aumento de aves en grupos heteroespecíficos y el extremo positivo a un aumento de aves solitarias. En esta figura se agrupan las poblaciones de las especies por cada sitio del gradiente de urbanización. Podemos observar que en el primer tramo del sitio de urbanización menor al sitio de urbanización intermedia se redujeron las distancias de evitación de esas 4 especies y aumentaron los escapes terrestres en el gorrión y la tortolita. Y en el segundo tramo continuó la reducción de las distancias de evitación de el zanate y aumentaron los escapes terrestres para esas otras 3 especies. Al parecer, la urbanización disminuyó la percepción del riesgo de depredación de las aves. Y aunque estas estuvieran expuestas a mayor riesgo de depredación por realizar más escapes distintos al vuelo, esto les permitía evaluar el riesgo real que representaba una persona acercándose hacia ella. En esta figura, los extremos de cada línea se refieren a la población de cada sitio del gradiente. Las del círculo representan las del sitio de urbanización menor, a las del vértice a las del sitio de urbanización intermedia y las del otro extremo a las del sitio de urbanización mayor. Vemos que estas 3 especies describen un patrón similar de comportamiento, que se ve en esta figura con un desplazamiento hacia valores positivos del eje 1 y del eje 2. Y estas aves presentaban en todas las poblaciones una frecuencia mayor de aves gregarias que de solitarias. En cambio, el comportamiento del gorrión doméstico se ve en el desplazamiento hacia valores negativos del eje 2 y positivos del eje 1. Y esta ave hubo más frecuencia de aves solitarias que la de otros niveles de gregarismo. Se ha señalado que el gorrión es propenso a permanecer solitario cuando percibe menos riesgo de depredación. Y en las otras especies, que el gregarismo les permitió reducir el coste del comportamiento antidepredador. ¿Qué pasó a través del gradiente? Bueno, en el primer tramo, vemos que de las 4 especies va hacia valores negativos del eje 2, que corresponden a una disminución de aves solitarias, y en el segundo tramo hubo un desplazamiento hacia el extremo positivo del eje 1 y del eje 2. Corresponde a un aumento de escapes terrestres. La explicación del primer tramo va acorde a que el agrupamiento de aves es menos común en hábitats donde había menos perturbación. Y en el segundo tramo, al ahorro del costo energético al evitar
más escapes volando. Respecto al gregarismo, en el sitio de organización menor, tanto la tortolita como el gorrión presentaron más escapes volando y fue en el sitio donde hubo más frecuencia de aves solitarias. En cambio, para el zanate y la paloma, al parecer, donde había más aves gregarias fue donde había más escapes volando. Para estas dos últimas especies, la explicación de su comportamiento corresponde a que es mayormente probable detectar a un depredador al estar en un grupo y entonces huir. Y en las otras dos, a que escapaban más pronto por estar más nerviosas en solitario. Vemos que la modalidad de huida varió según el gregarismo y la urbanización, la distancia de habitación y la especie. Y en el sitio más urbanizado redujeron la distancia de habitación y la frecuencia de vuelo conforme a esos patrones. Para finalizar, este estudio reveló patrones del comportamiento de vida propios de cada especie y comunes a otras especies en respuesta a la urbanización. Conforme las aves habitan en entornos más urbanizados, redujeron distancias de habitación y frecuencia de escapes volando, es decir, que redujeron su comportamiento de habitación. Para concluir, esta investigación corroboró la influencia de distintos factores en la percepción del riesgo de depredación de las aves y la flexibilidad en el comportamiento antidepredador de estas ante la aproximación humana. Muchísimas gracias.